quiero leerlo, porque la verdad que ya colgué recién de calificar y hoy día noche comienzo el parcial, espero en esta semana terminarlo, espero. Voy a avanzar lo que se pueda, día a día. Y estoy viendo que hay alumnos que se conectan, pero la verdad no están repasando. Entonces, por favor, no hagan que pregunte individualmente, ¿eh? Así que quiero que voluntariamente respondan. Primer paso para resolver este problema de determinar extremos relativos. Se supone que han hecho un trabajo incluso. A ver, primer paso. Definir el dominio. Excelente. El primer paso es el dominio de esta función. Muy bien. ¿Alguien puede decirme cuál es el dominio? Todo R2. X, Y, que pertenece a Excelente. R2, sí. Todo el plano cartesiano. Entonces colocamos ahí todo el dominio. Ahí está. Entonces abreviamos, ¿eh? Ahí está. Todo R2. Perfecto. Gracias, Vladimir. Ahora voy a derivar, ¿correcto? Acá está. Si derivamos, esta rayita, acá arriba, 2x, acá aparece 3, y acá la raíz cúbica, y ahora este x al cuadrado más el y cuadrado, y todo elevado al cuadrado. Y veamos la derivada con respecto a la variable y. Ahí está el menos. Ahí está. Entonces, queremos los puntos críticos. Muy bien. Por favor, muchachos, primeramente díganme, o escriban en el chat, ¿qué es un punto crítico de una función cuando voy a determinar extremos relativos? Profesor, un punto crítico es cuando la gradiente evaluada en ese punto es el vector cero, o sea, el vector nulo, o no existe. Interesante, una manera bastante sintetizada de decirlo, pero esperaba la definición. Y ojo, muchachos, repito, ojo, los estoy entrenando para cuando sustenten su tesis o su grado de bachiller. Nunca digas lo que te parece o has concluido, no. Enuncia la definición. Consejo. Consejo. Enuncia la definición. ¿Alguien se acuerda? De paso que los estoy preparando también para su exposición, ¿no? En su exposición alguien me dice eso, lo que ha dicho mi amigo, y simplemente le bajo puntaje. Porque eso no dice en la definición. En la definición no dice nada del gradiente. Una cosa es que esa es su conclusión, distinto. ¿Nadie?
Muy bien, lo digo yo. Los números o puntos críticos de una función cuando se vaya a los extremos relativos son aquellos elementos del dominio, escúchame, son aquellos elementos del dominio. ¿Ah? Bien, ¿cómo se comenzó? Una vez más, son aquellos elementos del dominio que anulan las derivadas parciales o hacen que no existan las derivadas parciales. ¿Ven? En ningún momento he hablado de gradiente. ¿De acuerdo? En ningún momento he hablado de gradiente. ¿Muy bien? Entonces, por favor, dígame, igualito te voy a preguntar mañana, dígame, ¿cuáles son los elementos del dominio que hacen cero las derivadas parciales? Vamos, muchachos, por favor. Esto deberían responder inmediato, ¿no? Creo que todos han estudiado para su parcial y todos en conjunto han hecho críticos. ¿Qué puntos críticos hay? De repente eso escribiste hace rato. No, eso recién has puesto. Mira, Edwin pone los puntos críticos. Que solamente los puntos críticos y encima me suelta una cara triste. ¿Qué pasa, jovencito? ¿No han hecho su trabajo? El 00, Fabián, el 00. ¿Así vas a responder cuando expongas? Ah, Daniel está mejor, mira. 0y y x0. Con xy distinto del 0. Excelente. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos hablando del eje X, el eje Y, sin el origen de coordenadas. Muy bien. Entonces, ahí tengo infinitos puntos. Y ahora, ¿qué puntos críticos hacen que no exista las derivadas parciales? 0, 0. El 0, 0. El 0, 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, todo el mundo, por favor, todo el mundo, me van a hallar el hessiano. Mira de qué puntos, voy a esperarlos. Acabo de escribirlo. Quiero el hessiano de f en 0y, el hessiano de f en x0 y el hessiano de f en 0, 0. Entonces, en el chat, quiero que me den el valor del hessiano, porque la matriz hessiana la vas a hallar, ¿cierto? Y el hessiano es el determinante. Entonces, eso es un número. Denme esos tres números. Profesor, yo tengo una duda. Dime.
cuando está ahí los puntos críticos, usted, según el chat, usted ha considerado bien el 0y y el x0, ¿no? Pero la gradiente, o sea, va a existir, pero sería distinto de un nulo. ¿Por qué sería un punto crítico? Porque solamente la primera, si toma el 0y, la primera componente de la gradiente sería el 0, y la segunda componente sería el f de y. Pues supuestamente el y es distinto de 0, o sea que la gradiente, su segunda componente va a ser distinto de 0. Correcto, correcto. Mira, yo le he estado preguntando y todos me han estado, bueno, por lo menos los que colaboran, ¿no es cierto? Están diciendo 0x, 0y, ¿de acuerdo? Y el 0, 0. Y es cierto, para que sea punto crítico, ambas, Axel. No puedes decir eso porque, disculpa, se supone que después de la clase te has puesto a leer y practicar y has ido al parcial. ¿Me dejo entender? Así que no puedes decir que estás volando. Tú tienes que, igual que mi amigo, que tiene una duda, claro, profe, ¿por qué 0x? ¿Por qué 0y? ¿De acuerdo? Así es. El único punto crítico que tenemos acá es el 0, 0. Es el único punto crítico. Por eso yo pregunté, ¿qué valores del dominio? Y ahí está grabado, y pueden leerlo, la grabación, ver la grabación. Yo dije, ¿qué valores críticos, perdón, qué elementos del dominio hacen cero la derivada de x y la derivada de y? Entonces la respuesta está bien, 0 de y x0. Pero el punto crítico no es ese. ¿Por qué? Porque ambas tienen que anularse, no una de ellas. Por eso la duda de mi amigo es totalmente correcta. El único punto crítico que tienes aquí es el 0, 0, porque ese 0, 0 hace que no exista la derivada de x y la derivada con respecto a y. Por eso le estaba pidiendo, hay en el hessiano de esos tres números. Eso nada te lo impide. Ahora sí, a ver quién fue el que preguntó. Ya, profesor. Correcto, joven. Estás en lo correcto. Ahora sí, mira, ahora vas a dudar. No, ya no, profesor. Ya no ves, ya no ves. ¿Por qué? Porque has resuelto una duda. El alumno que no resuelve dudas, que no comete errores y no se le corrige, nunca va a aprender. Esa es la verdad. Y usted tiene que avanzar a paso seguro. Por eso les pedía la definición. Mi amigo que me preguntó, no hubiera dudado si no hubiera de frente. Profe, 0y y x0 no pueden ser puntos críticos. ¿Por qué? Porque no anulan simultáneamente las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Por eso cuando dice la definición, son aquellos puntos del dominio que anulan las derivadas parciales. No que anula una y no anula la otra. No, las dos deben anularse. Por eso el único punto crítico es el 0, 0. Muy bien. Entonces, ¿alguien halló el hessiano? ¿Alguien halló el hessiano, por favor? ¿Alguien está en el aula? ¿Aló? ¿Alguien está en el aula?
Oye, ¿quieren que empiece a preguntar uno por uno? Alex Rojas. Un momento, sí. Ese apellido se me hace conocido. Ah, no, no, es Rojas Temple. Ahí está, pues. Mírame. Se apareció el señor Alex Rojas Temple. Muy bien. Señor Alex Rojas. Interesante. Se conecta y se queda callado. Anthony Marlon. Sí, profesor. ¿Hallaste el Sí. Hessiano en 00? No, profesor, aún no lo he hallado. Aún no lo has hallado. Muy bien, ahora me toca a mí. Atiendan, muchachos. Miren la forma que tiene, por favor, miren la forma que tiene las derivadas parciales. En el denominador tienes raíz cúbica de y cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Tú deriva esta función o la de y 2, 3 veces 4 más. Siempre. ¿Qué crees que va a quedar en el denominador? Raíz cúbica de y cuadrado más y cuadrado, pero no elevado al cuadrado. No. Va a cambiar a la quinta, va a cambiar luego de repente a la novena, creo, pero siempre va a quedar en el denominador raíz cúbica de y cuadrado más y cuadrado. Siempre, no a veces, siempre. Así hay la tercera, cuarta, quinta derivada. Por lo tanto, si yo te pregunto el hessiano en 0, 0 y ves la forma de la derivada parcial, automáticamente me tiene que decir que no existe. En 0, 0 no existe el hessiano. ¿Me estoy dejando entender, por favor? Sí, profesor, sí. Claro. Por eso es que me extraña que demoren tanto en responder las preguntas. Entonces, no existe el hessiano. Muy bien. Y yo quiero determinar los sistemas relativos. ¿Qué hago? A ver. ¿Qué hago, jovencitos? No sabría decirle, profesor, porque había 3 casos, pero eso era cuando existía el hessiano. Ya, y dime, ¿no hice yo el ejemplo? Ojo, está grabado. Yo no hice el ejemplo cuando fallaba el criterio. Había Eso esos puntos no, sí, ¿no? punto sí, creo. No, ¿Qué puntosilla? ya no habría extremos relativos. Ya metiste la pata, hijo. ¿Quién te ha dicho que tú hayas extremos relativos solamente con la derivada? Manito, ¿qué pasa, hijo? ¿Así has pasado cálculo diferencial? Mira, te voy a demostrar que hay extremos relativos. Te voy a demostrar. ¿Qué? Te voy a demostrar. ¿De acuerdo? Y tú me vas a contradecir, ¿ya? Si crees que no es cierto, me lo dices. Yo no me voy a molestar, por favor. Yo respeto muchísimo la opinión de ustedes, porque supone que ustedes es lo mejor que tiene el Perú. Así que yo siempre tengo a bien a escuchar con mucha atención a los jóvenes de la uni. De otras universidades no. A ellos muy fácilmente se derrumban ¿cómo se llama? Lo que enuncian, ¿no? Pero usted no. Ahora bien, vamos a demostrar que sí tiene extremos relativos. Primero, voy a hacer lo siguiente. ¿eh? Espérate, con esto no. He estado escribiendo con esta parte. Carambas. Carambas. ¿Un ratito? Estaba haciendo con... No quieres hacerlo. Ya, bueno. Vámonos a empezar. Siempre recursos.
Siempre hay recursos. Mira acá, muchachos. Espérate, hay alguien más que ha comentado. Hallando el rango podemos hallar un máximo absoluto. Ya, correcto, Francisco, Axel, pero ¿sabes una cosa? A mi amigo le voy a demostrar que sí tiene extremos relativos. Sí tiene. Color negro está bien. La función, vamos a hacerle por favor, se debe tener mucho cuidado cuando afirmas algo. No digas las cosas solamente porque te parece. Listo. Entonces, el dominio de esa función, hemos dicho que esto es R2. Ahora, sabemos que, mira, sabemos que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x, y que pertenece a R2. Eso lo sabe todo el Perú. Y si luego sacas la raíz cuadrada, esto sigue siendo mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora lo multiplicas por menos 1. ¿Ves? Y ahora le sumas 1. ¿Está? Y este 1 es f de 0, 0. Quiere decir que esto es f de x, y para todo x, y en R2, que es el dominio, ¿no es cierto? Entonces, como dijo Axel, pues 1 es máximo absoluto. Profesor, entonces cuando fue el criterio de la matriz hessiana, ¿cómo hacemos? Te vas por la definición. Te vas por la definición. Pero ahora a lo que íbamos, estimado amigo. Nos vamos a ir. Me parece escuchar que no tiene extremos relativos. Y yo te voy a demostrar que sí tiene extremos relativos. ¿Muy bien? Profe, pero es un máximo absoluto, es un extremo absoluto. Ya, pues. ¿Qué debo hacer para que sea un extremo relativo? ¿Quién me lo dice? A ver. A ver, a ver, a ver. Ojo que así voy a preguntar mañana. Excelente, excelente. Mi estimado Axel, debe decir, para que sea extremo relativo, debe existir alguna vecindad abierta con centro en ese punto donde la imagen sea máximo para cualquier punto de esa vecindad. ¿Ya ves? Entonces, yo digo lo siguiente. F00 es mayor o igual que f de x, y para todo x, y que pertenece, ahí está, a la vecindad abierta central en 0, 0 y radio delta, con delta mayor que 0. Ahí está. A ver, miren por favor. Miren por favor. Díganme, ¿eso no es la definición de máximo relativo? A ver. Sí, profesor. Entonces sí tiene extremo relativo. Y ese extremo relativo es un extremo absoluto. Y eso tú lo sabes de cálculo diferencial. Si una función tiene un extremo relativo, ese extremo relativo puede ser, no es que es, no, puede ser extremo absoluto. Es un candidato. ¿De acuerdo? Me dejé entender, especialmente mi amigo que dijo que no tenía. Bueno, concluyó muy rápidamente diciendo, entonces, profe, no tiene extremos relativos. A ver. Jovencito, ¿me dejé entender? Y en vez de hacer eso, ¿puedo hacerlo una interpretación geométrica? No, tiene que ser analítica. Recuerden una prueba, el gráfico es para explicar, no es para ganar puntaje. A no ser
que la pregunta diga grafique. Ah, es otra cosa. ¿Me deja entender? Joven, ¿me deja entender? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna otra duda, muchachos? Muy bien. ¿Todo claro entonces? ¿A continuar? Sí, profesor, todo claro. Excelente. Entonces continuemos, muchachos. Continuemos. Continuemos. Ya, estamos aquí. Ya después borro esta parte. Entonces, el extremo relativo es 1. Dice, determina el extremo relativo. El extremo relativo es 1. Muy bien. Entonces, ahora miren, hay en los extremos locales, bueno, esto ya es bastante obvio que lo puedo hacer porque es el tipo de funciones que hemos visto, yo he visto en los trabajos, ¿no? Todos han llegado a expresiones polinómicas y algunos, pues, han hecho una definición correcta, otros lamentablemente no, como los que hoy día había escogido, ¿no? Los escogí porque encontré un error en su definición y me quería... Pero bueno, seguramente posteriormente me enteraré qué pasó ahí. ¿De acuerdo? Entonces, anoten esto, por favor, para que lo practiquen. Ya saben, haya su dominio, R2, haya sus derivadas, ¿de acuerdo? Haces el sistema de ecuaciones y encuentras los valores que hacen que se haga cero, porque acá la derivada parcial siempre va a existir, son polinomios. Y la derivada de un polinomio nunca deja de ser polinomio, siempre es un polinomio. Por lo tanto, las derivadas parciales siempre van a existir. Listo, entonces, por favor, eso lo practica. Ahora vamos a avanzar en este curso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, profe? Miren, teorema. Nosotros vimos un teorema para poder afirmar, ¿no?, una condición necesaria y suficiente para poder asegurar para funciones cuyo dominio estaba en R2. La pregunta es, profe, ¿qué pasa si mi función está en R3, R4, R5, R6? ¿Cómo puedo hallar, pues, los extremos relativos? Entonces, primero se intenta con el famoso hessiano, ¿de acuerdo? Y ya vieron que si falla el hessiano, lo único que te queda es la definición. ¿Ya? Entonces no digan tan abiertamente, porque falla el hessiano, ya no tiene extremos relativos. Sería un grave error. A partir de ahora sería un grave error, porque lo he explicado en clase. Entonces, bien, tengo una función con dominio en Rn. Observa, Rn. Una función en el conjunto abierto de manera que existen las derivadas parciales y son continuas para todo punto en el dominio. Y P0 es un punto crítico, lo que significa que sus derivadas parciales se anulan en ese punto del dominio o que no existen las derivadas parciales.
Entonces, si estos puntos críticos los puedo hallar, y el hessiano, ojo, y el hessiano existe en todos sus órdenes, ¿qué? ¿Cómo que en sus órdenes? Sí. Lo que pasa es que cuando tengo el hessiano, puedo usar mejor esto para después borrar. Mi concepto hessiano entonces va a tener su determinante de orden n por n. ¿De acuerdo? Entonces, acá, mira lo que dice acá. Observa esta parte. Los determinantes de orden II y por I para todo I. ¿Y qué cosa es I? Nosotros sabemos que este I es un número natural mayor o igual que 1. Vamos. Eso significa que el de 1, 1 sea mayor que 0, el de 2, 2 sea mayor que 0, hasta el de nn, n por n, sea mayor que 0. Todos. Y, profe, ¿y esto qué son en realidad? Determinante 1 metido por 2. ¿Pero qué matriz? Correcto. Cuando tú tienes una gran matriz de orden n por n, tú puedes ir formando submatrices, en donde siempre el orden de la submatriz lo determina el último elemento de su diagonal principal. Por ejemplo, acá, si haces el primer elemento, sería el elemento 1, 1. Entonces, su determinante sería el delta de 1, 1. Tomas la siguiente matriz y su diagonal principal tienes el elemento 2, 2. Entonces, su determinante es el delta de 2, 2. Y así. Y así vas encontrando todos los determinantes hasta llegar a la matriz total otra vez, que es el de nn. Si todos esos determinantes son siempre positivos, entonces tú vas a poder decir que f en ese punto es un mínimo relativo. En cambio, si conforme vas obteniendo los determinantes, estos se intercalan, comenzando con menor que 0, luego mayor que 0, luego menor que 0, luego mayor que 0. Se intercalan, no que menor, menor, mayor, mayor. No, 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 no. Se intercalan. Por eso acá está una expresión. El primero, menor. El siguiente, mayor. El tercero, menor. El cuarto, mayor. El quinto, menor. El sexto, mayor. Hasta llegar al último. El intercalamiento llega hasta el último, que es toda la matriz. Si eso sucede, entonces f en el punto crítico es un máximo relativo. Ahora, si para algún i, aquí falta una i más, acá me olvidé un i. ¿Ya? Si para algún i ya no sucede que todos son positivos o que es intercalado, por ejemplo, menor, mayor, menor, mayor, menor, menor, falló. Entonces lo que tenemos es un punto silla. Profe, ¿y si algún determinante se hace 0? ¿O todos se hacen 0? Entonces el criterio falla. Profesor, entonces cuando falla hacemos lo que usted mencionó antes, ¿no? Por definición. Claro, ya ves. Y esa misma regla que usted ha explicado ahorita, ¿también se puede hacer para R2 a R? No, pues, es que, maestro, para R2 es este teorema que estoy mostrando, estimado amiguito, es la generalización del anterior. Miren R2, ¿ya?
Mira, no te has dado cuenta tú todavía. Yo pensé que te diste cuenta. Por eso es que ustedes deben aprender las cosas, ¿ya? En función de lo que ya sabes. Mire. Vas a ver, el teorema en R2 cumple con este. Mira, acá voy a poner 1, 1. Acá voy a poner 1, 2. ¿Ya? Este es el anterior, ¿de acuerdo? Perdón, acá es 2, 1 y acá es 2, 2, ¿ya? Acá se me fue. Este es 1. Ahí está, mira. Si L es negativo, menos que 0, y ahora, y el determinante, aquí tienes de orden 1, aquí tienes de orden 2, y ahora este determinante es mayor que 0, existiría máximo relativo. Ahí está, pues. Ahí está. Ah, sí puede hacerlo, aplicarlo para R2 también. Claro, es que esta es la generalización. Ah, no, sino que la vez pasada usted metió con sumatoria y yo apliqué, o sea, haciendo así, No, ¿no? pues es que la sumatoria, cuando la aplicas a la función que viene a ser una forma cuadrática, esa sumatoria representa a esta matriz. ¿De acuerdo? Cuando tú haces la sumatoria, estás haciendo el determinante. ¿Me dejó entender? Por Y eso si en el examen acá... lo hice con este método, profesor, no había ningún problema, ¿no? O sea, en el examen yo lo hice con Es eso. que, por eso, si lo haces con este método, ¿ya? En donde tú... Es que mira, mira, hijo, en la prueba, ¿ya? En el parcial, se supone que estoy evaluando si has entendido el curso. Si yo te he dado un teorema, tienes que aplicarlo el teorema. Tienes que hacerlo. Si no, entonces, ¿para qué te enseño un teorema? Y tú tienes que aprender de esa manera. Si en un curso te dan un teorema, y vas a ver, y vas a seguir tú ahora, el próximo ciclo vas a estar en ecuaciones diferenciales, estoy plenamente seguro. Y ahí el profesor Chunchín o el gran maestro Carlitos Arámbulo te va a dar teoremas. Cuando resuelvas, usa los teoremas. Tienes que usar el teorema. ¿Ya? Entonces, repito, este teorema es la generalización del anterior, no es otro teorema. Bien. Entonces, zanjado esa duda, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora, ¿de acuerdo? Vamos a un ejemplo, ¿ves? Ahí está, un ejemplo. ¿Estoy muy bien? Primer paso, ya lo sabes. Tú lo sabes muy bien. Todo R3. Pero, profe, todo lo sé. No, escríbelo. Ahí está. Ahora haces, no el gradiente, como dice mi amigo, ¿no? El amigo es hincha de los vectores. No es el gradiente. Se hallan las derivadas parciales. Ahí está 2x menos y más 1 igual a 0. Derivado con respecto a y. Acá tienes 2y menos x y nada más. Derivado con respecto a z. Acá me olvidé, igual a 0. Acá tienes 2z menos 2 igual a 0. ¿Eh? Entonces, de aquí dice que z es 1. De aquí dice que 2x, de estos dos, tienes 2x menos y igual a menos 1. Y abajo tienes menos x más 2y. Este es igual a 0. ¿Ve? Entonces, multiplico por 2. ¿Cierto? Multiplico por 2. Voy a tener 4x menos 2y menos 2. Y sumamos member to member. Y voy a tener 3x es igual a 2. ¿Ve? Estoy sumando este 4x con menos x que a 3x. Menos 2 con más 2 se hace 0. Y 2 más 0, perdón, acá es menos 2. Aquí es menos 2. Esto acá es menos 3. Corrijamos eso. Acá es menos 3.
significa que x es igual a menos 1. Y si x es menos 1, lo pongo acá, y va a ser igual a menos 1/2. ¿Ahí está? Entonces, mi p sub 0 es menos 1, menos 1/2, y 1. Ahí está, ¿no? Un momentito. Profesor, X no es menos Es 2 menos tercios. 2. Sí, es menos 2 tercios, ya me di cuenta. Gracias, hijo. Muy bien. Se pasa cuando piensas las cosas mirando nomás. Pues en matemáticas hay que escribir. Eso al ojo. Ahí está. Y si es 2 tercios, borramos el 1/2. A veces soy muy flojo, ¿no? No quiero despejar. Mejor hagámoslo. Acá tienes 2 tercios más 2y igual a 0. ¿Eh? Esto es lo que a veces no quiero hacerlo, por flojo. Entonces y es igual, ¿ve? Ahí está. Ahora sí. Espero que ustedes aprendan de eso. No sean flojos, escriban. Tienen que evitar cometer errores. Ya está. Por eso cada vez que resuelvo algo así, miro la ecuación y reemplazo. ¿Y qué pasa? Reemplacé acá en vez que acá. Muy bien. Entonces ya tengo el único punto crítico. ¿Eh? Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a llegar al hessiano. ¿eh? El hessiano de F. Entonces, derivamos con respecto a X. Aquí me queda 2. Luego derivo con respecto a Y, menos 1. Con respecto a Z, 0. Con respecto a Y, perdón, a Profesor, X, disculpe, sí, X sale 2 tercios, no menos 2 tercios. X, Sí, positivo es. a ver, mira acá, he sumado, Porque será, o multipliqué esto por porque, menos 2, ¿cierto? Sale 4 menos 2Y menos 2, ¿está bien? Todo por 2. pero sí, sí, ya todo por, Entonces cuando pero sumo, por eso, cuando sumo mira, 4 menos X queda más 3, ¿está bien? Menos 2 más 0 sale menos 2. A ver, mira ahí. Mira acá, mira acá, mira acá. ¿Está bien? ¿Está bien? sí, Es correcto. Por eso cuando escribes, ahí no te equivocas, ¿no? En cambio, cuando lo haces al ojo, no se puede cometer errores ahí. Muy bien. Gracias, gracias. ¿Alguien más, por favor, para continuar? Siempre verifiquen, porque se dan cuenta, esto es sencillo, pero a veces se cometen errores. Es normal que yo siempre tengo la suerte de que alguien está mirando al menos lo que estoy haciendo, ¿no? Y él también lo está haciendo. Y eso es bueno. Ser parte de la solución, más no del problema. Por favor, ¿alguien más? A ver, en chat. Yo que sé que no son muy amantes ustedes de hablar. En el chat no me dicen nada. Muy bien, entonces sigamos. Gracias, amigo que intervino. A ver, me quedé ahí acá. Derivo con respecto a X menos 1, con respecto a Y es 2, y con respecto a Z, 0. La última, con respecto a X, 0. Con respecto a Y, 0. Con respecto a Z, 2. Y ahora sí voy a hallar el D11. Evaluado, ¿no? Lo que pasa es que como todos son constantes, ya el punto, obviamente, se supone que está evaluado. También, el 1,1 sale 2. Habrá el D22. Determinante. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Mira, mayor que 0,
mayor que 0. Y el último, el de 3, 3. Este va a ser, a ver, multiplico todo esto, 8. 6, ¿Perdón? 6, ¿no? Acá, a ver, justamente, gracias. Mira, 8 menos 0, más 0, 0, más 0, 0. Ahora, menos 0, 0. Menos 0, 0, y acá viene el menos 2, 6. Excelente, excelente. ¿Ve? Mira, mayor, mayor, mayor. Ajá. Entonces, f de menos 2 tercios, punto y coma, menos 1 tercio, punto y coma, 1. A ver, por favor, evalúen la función. Acá está la función. Sería 4 novenos, más 1 noveno, más 1, menos 2 novenos, menos 2 tercios y menos 2. ¿Cuándo sale eso, por favor? Evalúen en F, por favor, chicos. Evalúen en F. Mis tigres, ¿alguien salió? Menos 4 tercios. Supongo. Yo no lo estoy preguntando. A ver. O poner no, yo te agradezco. Menos 4 tercios. A Sí, ver. sí, menos 4 tercios. Ajá, están hablando. Excelente. Un alumno, miren, aprendan. Un alumno se puede equivocar. 2 tal vez. 3 difícil. En la uni, 3, joven, difícil. Entonces, es menos 4 tercios. ¿Qué cosa es? Es un mínimo relativo. Ahí está. Es un mínimo relativo. Jóvenes, ¿se entendió el método? Chicos, ¿se entendió el profesor. método? Excelente. ¿Ve? Solamente hay que seguir el teorema. Ya saben, si falla, te queda la definición. Así difícil. Ahora, mira aquí, por favor. Ahora puede venir la pregunta, ¿no? Ahora, un alumno que realmente muestra interés en el curso, podría hacer preguntas interesantes. Y una de ellas podría ser, profesor, ya sé hallar los extremos relativos. ¿Y cómo podría hallar los extremos absolutos, profesor? ¿Cómo podría hallar los extremos absolutos? Uno, con la definición. Correcto. Correcto. Pero, lamentablemente, no siempre es tan fácil. ¿Cierto? Las limitaciones que tenemos es a la forma que tiene la regla de correspondencia. Entonces, vamos a dirigirnos a determinar más extremos, pero cuando la pregunta nos dé una función, la cual va a ser restringida a algún tipo de condición. Entonces, miren este ejemplo. Vamos a ir a hablar de máximos absolutos, pero no voy a comenzar todavía con el método. No. Vamos a dirigirnos a él. ¿Ya? El capítulo de máximos absolutos. Bien. Primero quiero que vean esta preguntita. Esta preguntita. Esta preguntita que estás viendo acá, aunque no lo creas, es una pregunta de cálculo diferencial. Sí, primer ciclo. Primer ciclo. Y lo vamos a resolver como si fuese una pregunta de primer ciclo. ¿Ya? Dice, hallar el mínimo de la función, ahí está, y cuadrado, condicionado para la restricción x más y menos 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, la solución, ¿qué hago? Primeramente, el dominio de la función es R2, es un polinomio. Y luego, quiero determinar el mínimo
puntos de quién? De esto, f de y, que es y cuadrado, y restringido al hecho de que x más y sea igual a 1. ¿Ya? Este menos 1 lo puse al otro lado. Entonces, tú puedes decir esto, de acá, y 1 menos x. Eso quiere decir que voy a crear una función g de x, que va a ser el f de x, punto y coma, 1 menos x. ¿Ves? ¿Ves? Mira, mira. Una g de x, ¿no? Entonces mi g de x va a ser igual a x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Y esto va a ser x cuadrado más 1 menos x más x al cuadrado. Que va a tener 2x al cuadrado menos x menos 1. Perdón, más 1. Ahí está, ¿ves? Mira, ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mi procedimiento de cálculo diferencial. ¿Cuál es, profe? G' de x. A ver, ahí sería 4x menos 2 y ahora igual a 0. Ya que esta derivada, como es de un polinomio, siempre va a existir. Entonces, esto es 0, sí y solo si x es igual a un medio. Ahí está, ¿eh? Entonces, como x es igual a un medio, ya, como x es igual a un medio, entonces cuando yo tengo acá, ¿ya? Acá ubico en un medio, cuando utilizo cualquier número que sea menor que un medio, pues esta expresión va a ser negativa, menor que 0. El G' va a ser menor que 0. En cambio, si tomo cualquier valor mayor de un medio, esta expresión va a ser positiva. Ahí está. Entonces, tengo menor, tengo mayor. Un medio tiene que ser un valor de extremo. Un valor de extremo. Y puedo afirmar que G de un medio, lo reemplazo acá, va a tener 2 por un cuarto, menos 1, más 1. ¿Te das cuenta? Entonces, esto se anula y me queda un medio. Este valor un medio, que coincide, en este caso, con el valor de extremo, es un mínimo relativo. ¿Ves? Entonces, ahora, como dice que es un mínimo relativo, pues me busco la ordenada, que tengo la abscisa. Entonces, cuando x es igual a un medio, entonces y va a ser igual a 1 menos un medio, y yo también es un medio. Entonces, un medio, punto y coma, un medio, cuando lo evalúo en la función f, esto va a ser un cuarto más un cuarto, un medio. Y este es el mínimo relativo de f. Para todos los puntos que están sobre esta recta. A ver. ¿Me dejan entender, jóvenes? A ver. Jovencitos, ¿todo claro? Sí, pues todo claro. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Cálculo diferencial. Ah, eso es lo que he hecho. Y ahora observen una cosita interesante. Observen una cosita interesante. ¿Cuál, profesor? Mira acá, mira acá, mira. Mira acá, hijo, mira acá. Si tú graficas ese paraboloide, es un paraboloide, ¿cierto? Es un paraboloide.
Entonces, mira, vamos a poner acá. Y tengo por acá. Aquí estoy dibujando a grandes rasgos, ¿ya? Una parte del paraboloide. No es todo el paraboloide. El paraboloide es toda la vuelta. ¿Por qué lo hago aquí? Porque esta recta, pues es una recta, x más y igual a 1, es una recta que se dibuja pasando por el primer cuadrante en el dominio. Ahora, si trazo un plano, que contiene a esa recta x más y igual a 1, perpendicular, repito, perpendicular al plano XY, pues va a generar una curva de intersección. Y esa curva de intersección va a ser así, ¿no? Mira, un poquito más gruesa. Ahí está. Ahí está, un poquito más gruesa. Así se va a ir. ¿Ya? Este plano intersecta ese paraboloide y genera esta parábola. Justamente aquí está, mira. Este punto, podrías decirle, este vértice de esa parábola, lo proyectas y justo va a caer aquí. Y ese puntito, estimados jóvenes, este puntito va a ser el 1 medio. Y ese mínimo que he encontrado, va a ser justamente esta distancia. Ahí está. Distancia del vértice al plano que llegue. Ese va a ser el mínimo. Ese va a ser el F de 1 medio, que salía también 1 medio. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda ahí? A ver, mis tigres, ¿alguna duda? No, profesor, ninguno. Excelente, ¿ve? Entonces, hemos resuelto un problema sin utilizar absolutamente nada de este curso, cálculo multivariable. El chiste, profe, ¿cómo lo hacemos con cálculo multivariable? Entonces, vamos a irnos a lo siguiente. Aquí. Aquí tengo una función y quiero calcular los extremos de f en su dominio. Primero los extremos de su dominio y luego calcular los extremos de f en este conjunto. ¿Ya? Entonces, para hacer el de acá arriba, pues aplicamos el hessiano. Es una función diferenciable hasta el segundo orden. Entonces, su dominio, derivada igual a 0, derivada igual a 0, ¿ya? Y luego haces el criterio. Cuando calcules el de abajo, lo haces hasta ahora como lo hemos indicado, es decir, espejo Y o X cualquiera, no debe ser por X necesariamente.
Tú puedes despejar y si quieres, ¿ya? Como quieras. Despejas una variable, reemplazas y luego resuelves como si fuese una función de una sola variable. ¿Ya? Entonces, por favor, mientras ustedes hacen esto, ¿ya? Voy a tomar asistencia, ¿ya? Porque son ya más de la 1. Por favor, vayan trabajando, como quien practica lo que hemos hecho, y en pocas palabras, recuerdas que después vamos a avanzar a máximos condicionados. A ver, ¿dónde está esto? Acá está. Se me perdió por un ratito. ¿Listo? Bien. A ver, aquí este chat por si acaso. Por si alguien escribe. HXP. Gracias, te apareciste. Alcalde Tafur. Presente, profesor. Muy bien, señor Héctor. Alea González. Presente, profesor. Gracias, señor Michel. Álvaro Mendoza. Presente, profesor. Gracias, señor Piero. Aymachoque, Aymachoque. Presente, profesor. Muy bien. Barrientos Pareja. Presente, profesor. Muy bien. Bravo Toribio. Presente, profesor. Bustamante Benavides. Presente, profesor. Campana Ramos. Presente, profesor. Capcha Whipper. Carguas Romero. Presente, profesor. Gracias, señor John. Castañeda Bernuy. Presente, profesor. Gracias, señor Wilson. Champi Yauli. Champi Yauli. Chirino Oscano. Presente, profesor. Gracias, Mario. Clavo Semperten. Presente, profesor. Gracias, Nilton. Condori Mamani. Contreras Nova. Cruz Alvarado. Presente, profesor. Gracias, señor Yair. Espinosa Valverde. Presente, profesor. Señor Víctor. Gamboa García. García Valdés. Buenas tardes, profesor presente. ¿Qué tal, señor Daniel? Muchas gracias. González Guamán. Guamán Silvestre. Presente, profesor. Buenas tardes.
Gracias, Fabián. Buenas tardes también para ti. Luca Basilio. Presente, profesor. Buenas tardes también, señorita. Gracias. Martínez Solórzano. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Buenas tardes, Jan. Mejía Morales. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Cómo está, maestro Sergio? Núñez Poma. Profesor, presente. Gracias, Jean-Pierre. Ortega Campos. Presente, profesor. Gracias, maestro Danilo. Pareja Farfán. Presente, profesor. Gracias, Álvaro. Perillón Top. Presente, profesor. Gracias, Julius. Pineda Jorge. Gracias, señorita Paola. Rojas Guzmán. Presente, profesor. Gracias, Vladimir. Rojas Temple. Presente, profesor. Gracias, señor Alex. Romero Morales. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, hijo? Bienvenido, Gabriel. Sandoval Quispe. Presente, profesor. Gracias, Cristian. Santiago Salvatierra. Santiago. Cifuentes Montalvo. Sosa Palacios. Profesor. Gracias, Joseph. Valenzuela Carbucho. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes también para ti. Bernadesa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Cristian. Vázquez Asenjo. Presente, profesor. Gracias, maestro Raúl. Vázquez Huertas. Presente, profesor. Gracias, Yosemi. Vázquez Lule. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, hijita? Gracias, Pamela. Y Villegas Iguas. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Yori. Listo. Listo, hemos registrado la asistencia. Ahora, antes de continuar y preguntar, y espero que lo hayan hecho, por favor, no es nada complicado, quería comentarles una cosita, muchachos, para que compares la juventud de hoy con la juventud de mi tiempo. ¿Ya? Mira, en la juventud de mi tiempo, el alumno no tenía forma ni manera de, ¿cómo lo podemos decir? No tenía manera de encontrar una segunda oportunidad. No, no tenías. O estudiabas o trabajabas. ¿De acuerdo? Ya. Y en esa juventud estaba yo, obviamente. Estamos hablando hace 50 años atrás. Yo cuando postulé la uni, lo único, escucha bien, lo único que recibí de mis padres era mi almuerzo y donde dormir, nada más. Yo trabajé en muchas cosas, haciendo cositas que a veces los venezolanos hacen aquí. Sí, trabajos menores, algo sencillo, para comprar mis cosas. Mi papá podía darme, sí podía, pero yo no quería, yo no aceptaba. Sabía que la uni es la uni, no como muchos que todavía ustedes ven la uni como el colegio. Mira, cuando yo ingresé, y cuando yo ingresé en mi casa, difícilmente lo vieron porque yo siempre llevé de cargo los 5 años y medio el curso de matemáticas. Mi papá, como ingeniero electrónico, mandaba a sus técnicos a reparar las radios, los televisores, los profesores, sus muebles grandazos. Y me pasaban con 11, en verano, no en el año no, me jalaban a mí. ¿Y por qué? Porque yo era muy reacio, es rebelde.
no me gustaba que un profesor me ponga la mano encima. Sí. Porque en mi época los profesores te agredían. Y tú no podías quejarte. Porque si te quejabas, venía tu papá y entre los dos te daban. Delante de todos tus compañeros. ¿Sí? Te pegaban. Los dos, delante de todo el salón, te pegaban. Y no había Canal 4, Canal 3, Canal 2, que mire, papá un salvaje. No. En esas épocas había muchos jóvenes que eran rebeldes. Pero algunos tomaban caminos malos. Yo no. Porque tuve una buena formación, una excelente formación por parte de mi papá y mi mamá. ¿Y el que me demostraron? Simplemente que hay que ser una... de nadie. No te sabía, tú tienes que resolverlo. Tú tienes que resolverlo. Y esto lo digo porque estoy viendo, ¿ves? Llamo para evaluar. Profesor, usted dijo que los viernes. Y yo nunca dije eso. Pero luego no voy a contradecirme con eso. No voy a ponerme, no, mira, no. Yo nunca hago problemas. Nunca hago problemas. ¿Ya? Porque cuando era en la unidad me pasó. Claro, ¿qué me pasó? Que no pude poner y el profesor simplemente miró 0-0. ¿Ya está? Ahí no había que el profesor, no, 0-0. Y ver la manera de repasar. A ver la manera de levantar esa nota. Y aunque no lo creas, y mira, estamos en la uni de los años 70. ¿Ya? Los problemas no es como ahora, por estos programitas que con una calculadora te ayudas. En esa época no había calculadoras. Y si había, eran muy caras. Y yo tenía que levantar. Y nunca me jalaron en un curso de matemáticas. Nunca. Yo no sé lo que es salir jalado en la uni. Nunca me han jalado en la uni. Y no soy ningún genio. Repito, matemático, que cuando era estudiante, siempre salí jalado en matemáticas. Siempre. Y era por el tipo de profesor que tenía. ¿No sabías? ¡Pam! Una cachetada. ¿No sabías? Te agarran de los pelos, ¡pam! Te atropellan contra la pared. ¿Sí? Te rompían las cejas, ¿no? Nadie criticaba. El profesor. Punto. Cuando yo salí igual. Tú preguntabas a un profesor. Y si le preguntabas algo que hizo la clase anterior, él volteaba, te miraba, mira, te agredía sin tocarte. Eso sí, en la uni yo nunca vi que el profesor pegara, no. Pero sí te gritaba, te hacía pasar vergüenza y terminaba botándote del salón. Así en la uni. Años 70, sí. Algunas compañeras lloraban delante del profesor. Peor todavía el profesor, la botaba. Y no una clase, no una semana. ¿Y tú crees que traía a su papá, a su mamá, al canal de televisión? No. Se aguantaba y venía la manera de cómo antes del salón repasar. Ahora no, ya pasó eso. Ahora yo te digo a ti un impropedio y tú automáticamente elevas de repente a Pedro Castillo, ¿no? A Fujimori para que me enjuicien, me voten. ¿Por qué? Porque te insulté por no haber hecho algo que debiste hacer, que es estudiar. Entonces, hoy en día, el estudiante ya no se le puede tratar como a mí. No. Porque el estudiante, muy pocos. El 0.1% asume su responsabilidad. ¿Qué significa eso? Tú sabes el curso que vas a hacer, tú ya sabes que vas a pasar un curso, lo sientes. Pues consíguete temas, cuadernos, conversa, chatea, ¿no? Información de ecuaciones diferenciales, libros, copias. Eso yo hacía. Yo llevé cálculo diferencial antes de que me enseñe el profesor en la uni. Sí. Ya tenía copias, tenía cuadernos de alumnos que habían pasado, porque me acercaba y preguntaba. Compañero, digo, sí, hoy no puedes empezar a pasar la copia. Así hacía. Muchas cosas no entendía. Y en el salón preguntaba. Pero una vez que preguntaba, lo anotaba y lo repasaba. Entonces, el motivo es que las exposiciones van a empezar el día de mañana. Tú ya sabes que yo entro un minuto antes de la hora, salvo los viernes, que por obvias razones no puedo estar a las 10 en punto y comienzo a 10:33
Dice 34. Son testigos. No paso de la 10 y 40. Imposible. Imposible. ¿Ya? Entonces, entro al salón y voy a llamar al grupo. Porque ya algo me decía que iba a pasar esto. Algo me decía que iba a pasar esto. Porque, repito, el alumno de hoy no es el alumno de hace 50 años. No. En donde hace 50 años el alumno jalaba por su culpa. Ahora no. El alumno jala y ¿qué dice? Ese profesor me jaló. Ese me jaló. Así lo dicen. Ese me jaló. Hasta en la uni lo he escuchado. Ese me jaló. Sí. En la uni. Increíble, ¿no? Porque en particular se escucha todos los días, ¿no? Ese es un maldito, ese jala. No, maldito cule con ese y se aprueba a todos. Así es, ¿no? Y en la uni ya lo escuchaba antes de la pandemia. El año 2000 ya el 2000 cambió, ya es otro ya. Ya no es el mismo de antes. Por eso entonces, están avisados, ya saben cómo te voy a preguntar. A mí no me des que me parece o creo yo, no. Definición. Que dice la definición. Y sean muy precisos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, jóvenes, han hallado los extremos de F y los extremos de F con esta condición de restricción. ¿Lo hallaron? Profesor, a mí me salió, bueno, eje prima, ¿no? Que hallando ya reemplazando, me salía que menos 3 cuadrado entre 4 menos 1 igual a 0, lo cual no daría ni un valor, pues, ¿no? Eso es lo que me salió, o sea, no me saldría ninguna... Sí, personalmente me salió igual que Axel, me salió 4 menos 4.6. Ya, por eso. Ese es hallando todo el dominio. Y con el restringido, con el restringido tiene que salir, es un polinomio, es una parábola, en otras palabras. Y la parábola siempre tiene un mínimo o máximo. Ah, no, acá no, parábola no es cúbica, ¿no? Una cúbica. Entonces, dependiendo de dónde se restrinja, esa cúbica puede tener 100 extremos reactivos. Ya, Axel dice 4 menos 4. Correcto. Ahora mira, vamos a hacer lo mismo, pero ahora aplicando un método. ¿Cómo se llama ese método? Los multiplicadores de Lagrange. Atiendan, por favor. Atiendan, muchachos. Aquí comenzamos. Método de los multiplicadores de Lagrange. Dice, hallar X y los... Claro, aquí faltó. Hallar los puntos, o el punto, y los valores máximo y mínimo de F, sujetos a una restricción. ¿Bien? Que después vas a ver que esa restricción puede ser 2 restricciones, 3 restricciones, puede ser más de una restricción. Suponiendo que existen estos valores extremos, se construye la función f de x y z, punto y coma lambda. ¿Cómo así, profe? Ah, de esta manera, mi hijo. Mira, haces una función f mayúscula que es igual a f, mira la f que me dan, ¿eh? Acá lo pongo, x, y, z. Y aquí voy a sumar lo siguiente. Más. Ahí está. Mira. ¿De acuerdo? ¿Están viendo? Y una vez hecho eso, pues lo que hacemos es lo que dijo un buen amigo por ahí. Ahora sí, acá te lo digo, ¿eh? Hallan el gradiente de esta nueva f mayúscula y lo igualas al vector nulo. ¿Eh? Eso fue lo que nuestro amigo estaba hablando, ¿eh? Ahora sí, acá sí lo digo, ¿no? El gradiente de esta función f que has hallado, que es de, está en un espacio, su dominio de n más 1, ¿ya? Ese gradiente es igual a 0. Perdón, al vector nulo. Y luego, los valores que se encuentran
se reemplazan en F. Obviamente aquí el lambda... Ay, perdón. Disculpe, jóvenes. Aquí he cometido una ligereza. ¿Cuál ligereza, profe? Que me olvidé el lambda. Este lambda que acá lo puse y no lo puse acá. Miren, acá paréntesis, y acá viene el lambda. Ahí viene el lambda. Ahora sí. O sea, era la función, pero faltaba la restricción, que es igual a 0, pues el k pasa restando. ¿Ya? El k pasa restando es igual a 0. Eso se multiplica por lambda. Y este lambda es el famoso multiplicador de Lagrange. ¿De acuerdo? Multiplicador de Lagrange. Entonces, observen una cosa importante. Primeramente, ¿por qué motivo, profe, tú haces g de x, y, con y, z menos k igual a 0? Porque esta ecuación de acá debe ser una superficie. ¿Ya? Esta es una superficie. Aquí tengo otra superficie, F. Su gráfica, ¿ya? En este caso la superficie nivel 0, es una superficie. Y en ese punto, en donde todo esto se iguala a 0, va a suceder, mira, acá tengo, así, que esta va a ser la superficie nivel 0. De F, la F chiquita. Y acá viene, obviamente, eso está en R3, ¿ya? Ahí está, ¿ven? ¿Ya? Y acá viene otra superficie. Acá, de otro color, mira, de azul. Esta superficie es la superficie de la restricción. Ahí está. Entonces, donde tienen el punto de contacto, ahí el gradiente de la F minúscula, no se nota ahí, voy a pintar de color rojo. Este gradiente, ¿ya? Que es el gradiente de F, en ese punto vas a tener otro gradiente de la otra superficie, el azul. Este es el gradiente de esta función. ¿Está bien? Entonces, ahí, en ese punto, los dos gradientes van a ser paralelos. Cuando eso sucede, es que el punto donde hay ese contacto y donde los gradientes son paralelos, en ese punto se presenta un extremo. ¿De acuerdo? Entonces, esta superficie de abajo, el azul, es la restricción. Entonces, el método de multiplicadores lo que hace es buscar aquellos puntos comunes a ambas superficies, en donde los gradientes son paralelos. Por eso es que aparece el lambda. Este lambda es el que va a multiplicar al gradiente de F. Entonces, aquí en realidad tienes que el gradiente de F mayúscula, esto va a ser igual al gradiente de F más lambda veces el gradiente de G. Esta G, voy a suponer que esto es esta superficie, G estrellita. Y esto es igual al vector nulo, ¿eh? Eso es lo que vas a tener tú acá. ¿Ves? Es el método de multiplicadores. Buscar gráficamente significa buscar los puntos comunes a la superficie donde los gradientes son paralelos. ¿De acuerdo? En esos puntos, pues Lagrange aseguraba que se iban a tener extremos relativos. ¿Ya? Sin embargo, cuando te encuentras ese punto, tú podrías, ¿sí?, hacer la comprobación de que tienes un extremo. Y aquí está, ¿eh? Generas esta función, mira, aquí está la función f que te dieron, y aquí está el valor de lambda, que lo vas a hallar, ¿ya?, el valor de lambda, y aquí está la restricción g de x.
Entonces, generas esta matriz, y si el determinante es menor que 0, entonces el punto en cuestión va a producir un mínimo. Si el determinante es menor que 0, el punto en cuestión va a ser un máximo. Y si el discriminante, si el determinante es 0, el criterio falla. ¿Estamos? La ventaja que tenemos nosotros, que cuando nos den las funciones, te vas a dar cuenta que estas funciones van a ser polinómicas. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que si es polinómica, entonces siempre va a tener un extremo relativo. Para los valores que encuentre en este método. No estoy diciendo que todo polinomio siempre tiene extremo relativo. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que en este método, lo que vas a obtener con funciones que son polinomios, pues siempre vas a tener extremos relativos. Pero como acá no dice que sea polinomio, este es para un caso genérico, que puede ser una racional o algebraica, entonces ahí sí se tiene que utilizar esta condición para asegurar que tiene su extremo o no lo tiene su extremo. A ver, ¿me he dejado entender? Jovencitos. ¿Me dejó entender? ¿Aló, aló? Un Sí, comentario. profesor, sí. Sí, Dos profesor. comentarios. Excelente. Entonces, el día de mañana vamos a hacer ejemplos, después de esas dos exposiciones, ejemplos de cómo aplicar el método de Lagrange. ¿De acuerdo? Con dos ejemplos bien explicados, suficiente. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hacer la teoría, ¿ya? La teoría de máximos absolutos, que vas a ver que no tiene nada que envidiar a la forma como hallabas extremos absolutos en cálculo diferencial. ¿Cómo hallamos extremos absolutos en cálculo diferencial? ¿Cómo lo hallabas? Pues muy fácil, ¿no? Primero la función se definía, obviamente, una función diferenciable, se definía un intervalo cerrado y acotado. Entonces, el teorema asegura de que una función diferenciable en el abierto de su dominio va a tener extremos absolutos si el dominio es cerrado y acotado. Entonces, cuando hallaba los extremos, tenía que encontrar los puntos críticos. ¿Y qué colocaba como punto crítico? Todo lo que me da la derivada igualada a 0 no existía. Y segundo, lo que pertenecía a los extremos del intervalo, que en este caso va a ser la frontera de la región cerrada y acotada. Entonces, eso y mucho más lo vemos el día de mañana. Y terminamos con un par de ejemplos más el día viernes. ¿De acuerdo? Después de la exposición. Profesor, disculpe. ¿Mañana exponen todos los grupos o solamente algunos? No, ya ves que nadie me escucha cuando yo hablo. Y esto lo dije la semana pasada. Por clase, 2 grupos van a exponer. Por clase. Solamente 2 por clase. Pero igual, nada más que 2. Va a llamar al azar, ¿no? Al azar. Así Ya, que lo que llamo hoy día, los dejaré pues de repente para la tercera exposición o para la cuarta. ¿De acuerdo? Sí por ahí. Porque se supone que para otra semana, pues yo contaba hoy día, 3 días de exposición, ya tenía 6 grupos. La última semana, 3, ya tenía los 12 grupos. Porque me han enviado 11 grupos. Entonces yo tenía, en 2 semanas, y hacía completo. ¿Ya? Entonces, el próxima semana, de repente lo único que hago es escuchar exposiciones, porque va a ser necesario acabar en 2 semanas, ya que nos piden ya las notas. Las notas nos están pidiendo ya. ¿Ya? Esta semana no, pero la próxima sí ya nos están pidiendo. Entonces yo voy a decir que, debido a que exponen los jovencitos, y no puedo retrasarme, pues van a exponer, voy a terminar el próximo viernes. Entonces el próximo viernes ya sale su nota del parcial. Ya termina el grupo, inmediatamente cuelgo la nota en la ORCE. Y como siempre dejo una semana para que puedan revisarlo, y si hay algún reclamo, ya saben, vía ORCE lo escriben. Listo, chicos. Entonces mañana, 4 en punto, por favor. Profesor, no última consulta antes de que se vaya. Sí. La posición es un problema, ¿no? De cualquier tema que hemos avanzado hasta ahora. No. ¿Qué? Ya ves. Oye, ¿dónde se está escuchando clase?
No, tienen que presentar su exposición animada en PPT. Ah, sí, lo que vamos a enviar en Word, en PPT Claro, ahora. tiene que estar en PPT. Y yo en cualquier momento de la exposición detengo, pregunto, pero no al alumno que pone, no. A los otros 3 miembros del grupo. Y yo escojo. ¿No responde? Alguien dice, profe, yo. Responde, pero no le pongo nada. Porque todos tienen que responder. Entonces, la nota que obtienen es del grupo. No es individual. Por eso es que si falla uno, ya pierde el puntaje. Así el otro lo diga. No, así no es. Ustedes deben aprender a apoyarse, muchachos. Ustedes es un grupo. Cuando estés trabajando, la empresa es tu grupo. Tú no ganas, no. Tiene que ganar la empresa. Tú no debes pensar solo, no, para la empresa. Esa es la mentalidad que tienes. Bien, chicos, nos contamos entonces mañana. Cuídense mucho, ya saben. Yo no voy a esperar, llamo. Y deben prender sus cámaras esos alumnos que llaman. Que profe, que la conexión, siento mucho. ¿De acuerdo? Avísenme 24 horas antes que van a tener dificultades. No me avisen en el momento. Profesor, no sé. Están avisados, ¿eh? No hay segunda oportunidad. Siempre el estudiante tiene derecho a una oportunidad. Y estoy dando esa oportunidad. Pero que nadie la desperdicie. Gracias por todo. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Profesor, muchas gracias por la Gracias, clase. profesor. No, a ustedes. Espérate, había un chat.